3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. En la serie bíblica brasileña Josué y la Tierra Prometida, realizada por la productora Record TV de ese país, aparece en Google como seriesbiblicas.net. Hay una parte que ocurre en el reino de Jericó, donde su rey Marec ordena el secuestro de todos los niños que tengan la misma edad de Nová. Nová es un chico elegido como ofrenda para ser sacrificado a los dioses cananeos, a la espera de que tales divinidades protejan al pueblo de Jericó de la invasión de los hebreos. Nová logró escapar de la mazmorra del rey, y para forzar a que se entregara, el soberano dio la orden de secuestrar a todos los niños del reino. La hermana de Nová, llamada Rahab, convertida a la fe del Dios de los hebreos, agitó entre el pueblo la exigencia de la libertad de los pequeños. En su arenga dice: nuestros niños no pueden crecer creyendo que el poder de los reyes y la fuerza del ejército son más importantes que la justicia. Tanto las escenas de este hecho como las palabras de Rahab, pues son aportes de los guionistas de la serie para ambientar los relatos bíblicos, en los cuales originalmente no suele haber alusiones a situaciones específicas de los pueblos y familias de la época. Pero eso no le resta valor a lo dicho en la serie por Rahab, mujer que sí aparece en el relato bíblico como una heroína cananea que les ayudó a los hebreos. Cuento esta historia solo con el propósito de hacer énfasis en las palabras de la mujer cananea. Vuelvo a citarlas. Nuestros niños no pueden crecer creyendo que el poder de los reyes y la fuerza del ejército son más importantes que la justicia. ¿No les parece a ustedes que esa arenga, en el supuesto de que haya sido hecha hace 3.400 años, tiene hoy toda la vigencia social, cultural, política, sobre todo si pensamos en la educación que recibimos desde cuando aprendemos a pronunciar las primeras palabras hasta el momento de salir de la universidad con un diploma en las manos? Ya he hablado en estos podcasts varias veces sobre la educación, los modelos educativos y el resultado que somos de esa educación, de esos modelos. En una o dos de esas locuciones cité algo de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato presidencial en Colombia por el Partido Liberal. Galán fue asesinado en la noche del 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca, siendo candidato. Hoy cito otra vez la advertencia de Galán que recogí en mi grabadora de reportero en los años 80, cuando, tras haber sido ministro de Educación, ya era un líder político liberal reconocido, fundador del Partido Nuevo Liberalismo.
Entre un cerco de periodistas a su alrededor, dijo lo siguiente: en este país no educamos para el cambio, educamos para evitar el cambio. ¿No creen que tenía razón Galán y la sigue teniendo? Basta acordarse de los tiempos de la escuela y el colegio. No lo sabíamos entonces, no lo veíamos. La educación para los niños estaba más llena de omisiones que de conocimiento. Es preciso reconocer que aprendimos a leer y a escribir, a sumar, restar y dividir, a multiplicar. Supimos de la forma de la tierra y de la naturaleza de los elementos, y algo de las leyes físicas y químicas que rigen el universo. Nos enteramos de la división geopolítica del planeta, de la diversidad de culturas, de la pluralidad de divinidades, cada una afirmando ser la verdadera. Tuvimos noción de la historia de la humanidad, pero más tarde caímos en la cuenta de que la historia es un universo de historias diversas y heterogéneas, y que la historia como materia académica es sólo la historia de la guerra, y de ella, la de los vencedores. Sin embargo, no tuvimos conciencia a buen tiempo de que la comprensión del universo ha de partir del conocimiento de nuestra propia historia, de la realidad que nos rodea, del pedazo de tierra que vemos y que creíamos tener. Hemos de agradecer a la educación la apertura de las puertas al conocimiento. Pero creo que también hemos de reclamarle por las omisiones lo que no nos enseñaron, lo que convirtieron en tabú para los menores de edad, ignorando, o quizás sabiéndolo, que las mentes de los niños son los terrenos más fértiles para sembrar los fundamentos de lo que ha de aprenderse, lo que ha de descubrirse, lo que ha de revelarse y lo que ha de pensarse a medida que vamos haciendo camino, encontrando escollos, enfrentando peligros, experimentando placeres y dolores, intentando interpretar las señales de la vida, de la naturaleza, del mundo. ¿No perciben ustedes que la imaginación de los niños, la confusión de los adolescentes y el ímpetu de los jóvenes resultan ser fácilmente moldeables bajo un concepto más lleno de intereses y de verdades arregladas que de generoso conocimiento? Me refiero al concepto de autoridad. Nos programan para una educación de creencias, no de revelaciones. A mí no me dijeron, pero a los que debieron decirme tampoco les dijeron. Es una cadena que nadie rompe cuando se debería romper, y si alguien aparece queriendo romperla, todos nos volcaremos sobre él o ella para amputarle el alma. Después, ya tarde, se descubre que a la verdadera autoridad uno no le teme, le cree. Pareciera que la verdadera autoridad viene de autor. La escuela nos enfocó el horizonte con el supuesto deber de llegar a ser alguien en la vida, lo que significa ser útil, ganar dinero, formar una familia o consagrarse a la religión.
Mientras estudiábamos y formábamos parte de una familia, veíamos que el mayor valor se lo daban, todavía mucho más aún, al dinero. Si no había dinero, la casa se llenaba de un aire espeso que parecía ocultar rabias a punto de reventar. Si no había dinero, uno no era, no es nadie. Nos hablaron de moral, pero veíamos que algo dentro de las personas, no sabíamos que se llamaba ambición. Parecía romper la moral predicada como deber a cumplir. De pronto, nos dimos cuenta de que no nos enseñaron a responder las preguntas que surgían ante la no coherencia de lo aprendido con la realidad de los hombres. Nos hablaron de Dios y de sus mandatos, pero veíamos que los que daban las órdenes eran los hombres. Nos dijeron que era preciso obedecer. Y sentíamos el anhelo de ser adultos porque creíamos que así terminaba la orden de obedecer, pues los adultos no le obedecían a nadie, ni a Dios. Nos dijeron que en diciembre, llamado tiempo de Navidad, el niño Dios vendría a traer regalos a todos los niños, pero todos eran solo unos cuantos, pues veíamos que el niño Dios tenía preferidos. Nos decían que a los bebés los traía la cigüeña, y uno la imaginaba volando con el bebé protegido por una manta que ella sostenía con el pico. Pero nadie nos explicaba qué les hacía la cigüeña a las mamás que se enfermaban durante 40 días después de la llegada del bebé. Nos advertían que a las mujeres había que respetarlas, pero nos costaba saber por qué las encerraban en la casa. Les pegaban porque salían sin permiso a la calle, pero cuando pedían permiso, se los negaban. Algún día, algunos, tuvimos la sospecha de que nos educaban con mentiras, pero nadie preguntaba. Preguntar era una falta parecida a la blasfemia. Nos exigían la verdad, pero no nos permitían saberla. Después, ya ni sé cuántas noches después, nos dimos cuenta de que a uno le repiten que debe ser buen padre o buena madre, pero nunca nos enseñaron a ser padres, ni a ser hijos, ni tampoco a ser hermanos, ni a ser novios y novias. Nadie nunca supo qué realidad había detrás del telón llamado noviazgo. ¿Por qué se permitió que llegáramos a ser adultos con primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, pero sin reversa? Del sexo estaba prohibido saber. El que siendo menor de edad supiera algo de la naturaleza de la sexualidad, estaba en pecado. Muchas noches después era difícil entender por qué sentir cosas, desear, era motivo de condenación. ¿Será que todavía es pecado? Y sin saber que es natural e inevitable sentir el asalto del deseo erótico. Todavía no parece haber manera de entender por qué las violencias son visibles y la justicia no. ¿Por qué vemos el irrespeto y el maltrato y a la justicia no? ¿Por qué son tan visibles el poder, la riqueza y la pobreza, la ley, el delito, el engaño, mientras la justicia es invisible? ¿Por qué no nos enseñaron a entender
¿Por qué el rey es más importante que sus súbditos? Y si todos sus súbditos se fueran y no volvieran, ¿qué rey sería un rey sin súbditos? ¿Por qué en la escuela y en el colegio no nos enseñaron a ver en qué realidad vivimos? ¿Y por qué sucede lo que esa realidad muestra que sucede? ¿Por qué llegó tan tarde a nuestro entendimiento? O peor, a nuestra confusión, la realidad histórica, social, económica, política, cultural del país de donde somos? ¿Qué responderá el profesor de tercero de primaria al niño que le pregunta: «Profe, ¿de qué se mueren los que no son matados?». Probablemente se replicará que las mentes de los niños, en general los menores de edad, no son aptas para recibir información que fácilmente puede llevarlos a la confusión, a conclusiones precipitadas y prejuiciosas, a concebir verdades por su cuenta y a no respetar lo establecido hasta llegar incluso, como decían los faraones egipcios, a desestabilizar el orden cósmico. ¿No creen ustedes que eso no depende del que aprende, sino del que enseña? ¿Son naturales en los niños los prejuicios? ¿O los niños lo inventan? ¿Acaso inventan el Ave María y el miedo al diablo? ¿Las mentes de los niños no son aptas? ¿O será que lo que en realidad determinamos es que son peligrosas? Exponer como argumento que las mentes de los menores no son aptas para recibir información, por ejemplo, sobre el sexo o la política, puede ser la cortina que oculta que las no aptas son las mentes que dan la información. ¿No será por eso que nos educan mostrándonos caminos ya hechos, en lugar de educarnos para hacer nuestros propios caminos? Tengo para mí que los faraones se referían al orden cósmico como un sofisma. En realidad hablaban del orden del poder de los hombres, del modo de manejar ese poder, manejo que, puesto en las mentes de los niños, podría significar la abolición de los monarcas. No educamos para el cambio, sino para evitar el cambio, advertía Luis Carlos Galán. Podría uno pensar que cuando un sistema decreta una lista de materias prohibidas para los niños, en realidad quizás lo que hay detrás es la verdad de que las prohibidas son las mentes de los niños. Soy Luis Alirio Calle, periodista, hago preguntas, escribo. Y esto es La Puerta de la Calle, en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. Lo pernicioso del adjetivo vicioso.